Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, nos acercamos a ti con corazones agradecidos por tanta bondad, tantos cuidados, tanto amor que nos profesas. Pero en este momento, Señor, en especial pedimos la presencia de tu Espíritu para que al comenzar a estudiar el libro de Isaías podamos tener sabiduría, entendimiento y la capacidad de comprender el mensaje que tienes para nosotros. Guíanos en el estudio de este libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos el estudio de un libro que es el más citado en el Nuevo Testamento, el libro de Isaías. El autor de este libro es el profeta Isaías, hijo de Amós, descendiente del linaje real. La tradición dice que él era hermano de Amasías, rey de Judá. Isaías fue llamado a ejercer el oficio profético siendo todavía muy joven. Elena de White así lo comenta. Fue en circunstancias difíciles y desalentadoras cuando Isaías, aún joven, fue llamado a la misión profética. Hoy a los Testimonios, tomo 2, página 348. Fue una época difícil. Algunos comentadores dicen que por la maldad de Israel concibió la idea de abandonar el oficio profético y dejar a Israel sucumbir en la idolatría. Entonces fue cuando su llamado fue ratificado en la visión que tuvo en el pórtico del templo y que aparece en el capítulo 6, donde él nuevamente responde: heme aquí, envíame a mí. Su ministerio fue aproximadamente de unos 60 años. Ejerció su ministerio profético en el reino de Judá bajo los reyes de Usías, Jotam, Acazías y Ezequías. El hecho que Isaías no menciona a Manasés, que fue rey de Israel después de Ezequías y que llevó a Israel a la idolatría y fue uno de los reyes más malvados de la tierra, se debe a que Manasés mató a una cantidad de hombres fieles, entre ellos asesinó al profeta Isaías. El nombre de Isaías significa salvación del Señor o el Señor es salvación. Se casó con una profetisa también y tuvo 2 hijos, Sear-Jesub y Maher-Salal-Hasbat. El libro de Isaías se considera que en general está dividido en 2 partes. El capítulo 1 hasta el capítulo 39 describe la situación de Israel con su decadencia moral y su injusticia. Los capítulos 40 al 66 presentan otro panorama del dolor de la invasión de los babilonios, la deportación de muchos fieles, pero también habla de restauración y usa figuras impresionantes de lo que Dios espera que ocurra en Israel. En esta sección aparece una de las descripciones más impresionantes del Salvador sufriente, el capítulo 53. Esta es una de las razones por las que Isaías es conocido como el profeta mesiánico y llega a conocer tan claramente la santidad y grandeza de Dios, la persona y misión de Cristo y el propósito glorioso de Dios para su iglesia. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a comenzar el estudio de este impresionante libro del Antiguo Testamento. Capítulo 1. Juicio y salvación. Este primer capítulo contiene el primer discurso que Dios da a Israel por boca del profeta Isaías. Es un mensaje de condenación, pero a la vez es un llamado de esperanza y de salvación. Y como es el plan de Dios, cada uno decide qué camino tomar. Por eso ha sido considerado este capítulo como la introducción general a las variadas predicaciones proféticas que han llegado a nosotros sin mayor orden lógico y cronológico.
en el libro canónico de Isaías. Este capítulo 1 suele dividirse por su contenido en dos partes. Versículos 2 al 20, recriminación por parte de Jehová de la infidelidad de Judá, y versículos 21 al 31, la necesidad de un juicio purificador. Veamos entonces el versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Es la introducción donde se presenta a Isaías como la persona que ha recibido el mensaje de Dios y lo comunica. Mediante la visión de Isaías tenemos el privilegio de ver las cosas como Dios las ve y como nos las quiso revelar a través de su profeta. Su ministerio se desarrolló en los reinados de los reyes de Judá desde Osías hasta Ezequías. Su ministerio estaba limitado hacia Judá, pero también el mensaje dado era para Israel y era para el bien de ellos. Y al parecer muchos de estos mensajes fueron dados al pueblo directamente como sermones. Isaías ministró también en medio de las invasiones amenazadoras de los asirios, trayendo advertencia y esperanza al pueblo. Miremos la primera parte que va del versículo 2 hasta el versículo 20. El mensaje de Dios comienza con la descripción de una nación pecadora y rebelde, en este caso refiriéndose a Judá, que es en los versículos 2 al 9. Veamos algunos aspectos. Miremos el versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El primer discurso de Isaías se inicia con una condenación del profeso pueblo de Dios. Causa gran asombro que ese pueblo no hubiera apreciado ni aprovechado las oportunidades sin precedentes que había tenido como nación. En este pasaje se llama a los seres celestiales para que sean testigos de la manera de actuar de Israel. Una nación rodeada de privilegios otorgados por el cielo, Dios los ha tratado con amor, como un padre lo hace con su hijo consentido. Pero este pueblo fue rebelde, y el universo será testigo y justificará las medidas que Dios está a punto de iniciar contra los rebeldes. Leamos el versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El pueblo de Israel se ha convertido más necio que los animales. Un animal reconoce y muestra afecto sobre quien se preocupa por ellos y los alimenta. Se muestra agradecido y fiel. Pero este pueblo no. Dios los sustenta, Dios los sostiene, Dios los libera, pero ellos no muestran lealtad, fidelidad y agradecimiento a Dios. Elena de White comenta: la forma en que Israel se portó con Dios demanda esas palabras. Una prueba de la perversidad del pueblo era el hecho de que manifiesta menos gratitud, menos sumisión hacia Dios que los animales del campo manifiestan a sus dueños. El primer capítulo de Isaías es una descripción de un pueblo que aparentaba servir a Dios, pero que caminaba por sendas prohibidas. Manuscritos 29 del año 1911. Creo que podemos aplicar estas palabras al hacer una descripción de muchos de nosotros que no queremos reconocer la gracia divina. Somos desagradecidos con Dios. La descripción de la perversión de Judá lo hacen los versículos 4 al 6. Leamos. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Dios había elegido a Israel para que fuera un pueblo santo, pero se había transformado en gente pecadora, cargada de maldad, generación maligna, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron su ira y se volvieron atrás.
La ira de Dios está ajena a los sentimientos humanos. La ira de Dios es una referencia al desprecio por el pecado. Israel despreció y menospreció la gracia divina y todos los privilegios otorgados por el Señor. Isaías usa la expresión Santo de Israel 25 veces en su libro. La visión que tuvo Isaías de Dios le impresionó su santidad y por supuesto el anhelo de que todo hijo de Dios pueda llegar a ser como él. Lamentablemente a este pueblo no le sirven los castigos, las amonestaciones. Han recibido tantos golpes que no hay lugar para castigarlo más. Son contumaces, su rebelión le ha traído graves consecuencias, pero persisten en su conducta. Por donde quiera que Isaías mirara, veía las evidencias de los resultados de su transgresión. Estaba enfrentando una situación crítica y desordenada. Parecía un paciente a punto de fallecer en su repugnante estado. Miremos el versículo 7. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Debemos recordar que Israel es una nación que sobrevive por la protección divina y esta protección estaba condicionada a su fidelidad. Al apartarse de Dios, renunciaba a su protección y quedaban a expensas de sus enemigos que venían y asolaban la tierra. Es una descripción de las continuas invasiones de los asirios. Miremos los versículos 8 y 9. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejante a Gomorra. La hija de Sión es una referencia a Jerusalén. La enramada o cobertizo es una choza o puesto en el cual permanecía el vigilante de la viña o algún miembro de la familia durante la vendimia. Sin duda, los que moraban en una vivienda tan precaria estaban aislados del resto de la comunidad y carecían de protección. Así fue la situación de Jerusalén durante el periodo en consideración. Durante la invasión de Sennacherib, Jerusalén quedó literalmente rodeada por los ejércitos asirios. Fue la única ciudad que siguió resistiendo cuando ya todo el resto de Judá había caído en manos del enemigo. Menciona entonces a un remanente, que si no fuera por este remanente, Israel hubiese quedado asolado y destruido como lo fue Sodoma y Gomorra. Toda Judea, con excepción de Jerusalén, cayó en manos del enemigo. Solo quedó la capital aparentemente indefensa y en gran peligro. De no haber sido por ese pequeño remanente, la nación de Judá habría llegado a su fin. En la siguiente sección de este capítulo hay un profundo llamamiento al verdadero arrepentimiento, que son los versículos 10 al 20. Miremos el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Un llamado a Israel a quien compara con Sodoma y Gomorra, los cuales se usan de manera figurada para describir la situación espiritual, moral, social de Israel y de Judá, como siendo similar a la decadencia moral de estas naciones que recibieron el juicio de Dios. Esta es una solemne amonestación de parte de Dios a una nación a quien llamó para que fuera la luz del mundo, pero que ahora se ha convertido en un nido de pecado e injusticia. En los versículos 11 al 14 hay una profunda insatisfacción que el Señor muestra por la cantidad de sacrificios y rituales que no va acompañada de la verdadera piedad. Miremos los versículos 11 y 12. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Judá todavía tenía la apariencia de ser una nación muy religiosa. Se ofrecían muchos sacrificios en el templo, pero había poca verdadera religión. El profeso pueblo de Dios había olvidado qué era lo que Dios verdaderamente requería de ellos. Sin embargo, mantenían las normas externas de la religión. Mediante una serie de permanentes preguntas,
El profeta esperaba que entendieran que la religión, que solo consiste en formas externas, es una ofensa para Dios. Es un llamado de atención a un pueblo que ha preservado las formas de culto, las formas de rituales, las formas de adoración, pero que su corazón está lejos de Dios. Versículos 13 y 14. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Los sacrificios ofrecidos sin contrición y genuino arrepentimiento eran presentados en vano, carecían de valor. Los ritos y las ceremonias carecen de sentido cuando falta rectitud. Dios dijo claramente que la observancia formal de los días sagrados, ordenada por Él mismo, le resultaba ofensivo si faltaba la obediencia. Algunos seguían con una estricta observación de ceremonias porque pensaban que con ello ganaban el favor de Dios. Pero Dios no puede aceptar solo formas de adoración, sino un servicio de corazón. Algunos venían y ofrecían sacrificios, pero no tenían en su corazón el deseo de servir a Dios, no comprendían su necesidad de un Salvador, ni entendían lo que significaba la justicia. Tengamos cuidado con estar preservando tradiciones religiosas, pero sin corazones transformados. Tan grave era la situación que Dios cerró su oído para escucharles. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Las oraciones no necesariamente son efectivas porque sean largas y frecuentes. Las plegarias de los impíos, cuyas manos están manchadas de sangre y que persisten en sus malos caminos, no llegarán hasta el trono de la gracia. La oración debe ser sincera para que pueda ser oída, para que pueda ser atendida. Pero Dios no solo presenta el problema, sino que también presenta la solución. Versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El pecado da como resultado contaminación moral y decadencia espiritual, y entonces da los pasos para la restauración. ¿Cuáles son esos pasos? Número 1, reconocer nuestro pecado. Número 2, debemos quitar la iniquidad del corazón. Número 3, debemos dejar de hacer lo malo y hacer el bien. No es solo abandonar el pecado, no es solo dejar el camino del mal, sino aprender a hacer el bien. De lo contrario, nada ganamos. Número 4, restituir aquellas cosas que hemos hecho mal. A la viuda y al huérfano debemos devolverle lo que le hemos tomado injustamente y mostrarle un espíritu de compasión real. El verdadero amor y la simpatía tenían que manifestarse en los esfuerzos por corregir el mal y establecer justicia para todos. Ninguna religión merece tal nombre si no se enfrenta a los problemas de esta vida y hace que los hombres estén en armonía con los principios del reino de los cielos. La religión que en la práctica consiste en impresionantes ceremonias, pero que no toma en cuenta las necesidades de los huérfanos y de las viudas, carece de sentido. Y se necesita una limpieza del corazón. Lo que Dios aprecia es un corazón contrito y humillado que reconoce su necesidad de salvación, que busca sinceramente al Señor. Si realmente queremos servir al Señor de corazón, debemos dar unos pasos. Entonces está una de las apelaciones más impresionantes de la Biblia. Versículos 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. La invitación del Señor es importante. Número 1, venid. Es una obra voluntaria. Dios no puede obligarte. Número 2, estemos a cuentas. Te he enumerado tus errores. ¿Reconoces esta deuda conmigo? Dios es razonable y desea que los hombres comprendan que para provecho de ellos, desea que abandonen el pecado y anden por senda de justicia.
El hombre fue dotado de la capacidad de razonar para que la empleara de la mejor manera para usar estos dones en descubrir cuáles son los beneficios de la obediencia y las angustias de la transgresión. Número 3. Entonces, si estás manchado por el pecado, si estás ennegrecido por la maldad, yo te puedo limpiar, te puedo lavar y quedarás tan blanco como la nieve o como la blanca lana. Yo tengo el poder de cambiar tu vida, tengo el poder para sanar tus heridas. Por eso el Señor requiere que nosotros nos entreguemos a Él para una transformación total, y para poder hacerlo se requiere que nosotros vengamos a Él sinceramente. Elena de White comenta: no podemos estimar demasiado el valor de la fe sencilla y la obediencia incondicional. El carácter se perfecciona al seguir con fe sencilla por sendas de obediencia. Manuscrito 5A del año 1895. Y en cuarto lugar, este ofrecimiento es para el que quiere, para el que lo acepta. Si lo aceptas, te ofrece la vida. Si lo rechazas, viene la muerte. Y lo ha dicho Jehová, el Rey del universo. Los versículos que siguen, que son los versículos 21 al 31, entonces habla del juicio y redención de Jerusalén. En los versículos 21 al 23 hace una descripción de la condición de Jerusalén, capital de Judá, su sede del gobierno y su sede religiosa. Leamos: ¿cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias y tu vino mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es una nación que se ha prostituido, ha sido infiel a Dios. La justicia se retiró y entonces la corrupción y la depravación ocuparon su lugar. La ciudad de santos se había transformado en morada de asesinos y réprobos. Sus príncipes, por amor al dinero, han hecho injusticia al pobre y a la viuda. La pureza se ha perdido, el vino de la justicia, la plata que representa el carácter, todo se ha convertido en escoria. Ahora pasa a describir lo que Dios haría para salvar a Jerusalén, versículos 24 y 25. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: basta ya, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré tu impureza. Se presenta a Dios como el fuerte de Israel, el que tiene la autoridad, el que se opone a todo tipo de injusticia y actuará en contra de sus enemigos, que son el mismo pueblo que hace injusticia al pobre y a la viuda. Dios jamás tolera la injusticia. Limpiará a Israel, tomará venganza de los malvados y restaurará la justicia en Israel. Los que se arrepienten serán seguramente salvados y tendrán liberación, y entonces el Señor limpiará a su pueblo como se limpia la plata y el oro de la escoria. Los fuegos de la aflicción serán los medios que Dios usará para purificar a su pueblo. Miremos los versículos 26 y 27. Y haré que tus jueces sean como al principio, y tus consejos como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con el derecho, y los convertidos de ella con la justicia. El profeta esperaba que llegara el tiempo cuando habría de nuevo fieles jueces, como lo fueron Samuel, David y Salomón. Israel sería entonces un estado ideal, regido por gobernantes ideales. Los convertidos de Sión son los que reconocen sus pecados y se arrepienten. Solo ellos serán salvados, solo ellos serán justos. Sión será una ciudad santa, gobernada por un Dios santo y habitada por un pueblo santo. Recordemos que el amor de Dios es incondicional, pero la salvación sí es condicionada a la respuesta del hombre. Yo te amo, dice el Señor, pero no puedo obligarte a amarme. Así que los que quieran ser redimidos con Jerusalén deben tomar su decisión. Y entonces, para aquellos que no quieren arrepentirse, aquellos que persisten en su conducta rebelde y desleal con Dios, entonces recibirán la condenación. Versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores
serán aún quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Los que se rebelan contra Dios y participan en el pecado perecerán. Rebelarse contra el cielo constituye un desafío contra Jehová para que demuestre su fuerza, y el resultado será inevitable. La destrucción con que amenaza es total y segura. Dios es la única fuente de vida. Fuera de Él no puede haber existencia. Por haberse apartado de Dios, los impíos solo pueden esperar un fin: la cesación de la vida. Todos los que se apartan de Dios recibirán la muerte eterna en vez de la vida eterna. Versículos 29 y 30. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os sonrojarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina que pierde la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Así como un huerto sin agua se transforma en árido desierto, así también, separado de Dios, Israel se convertirá en un campo desolado. Cuando se apartó del Señor, la fuente de vida, Israel selló su destino. Y juicio será por medio del fuego que nadie podrá apagar. Versículo 31. El fuerte será como una estopa, y lo que hizo como una chispa. Ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague el fuego. Dios no quiere la destrucción de nadie, ni desea condenar a ninguno, pero el pecado requiere justicia, como en el caso de Sodoma y Gomorra, que su maldad era tan grande que la tierra misma clamaba porque fueran destruidos, clamaba por justicia, y el fuego fue el medio de destrucción. Igualmente Israel será destruida por el fuego, a menos que se arrepienta. Apreciados amigos y hermanos, este capítulo nos dice mucho de la misericordia divina. Dios revela nuestra condición, nos muestra nuestros errores, nos muestra las terribles consecuencias de nuestro pecado, pero inmediatamente nos señala la solución, nos muestra la salida. Es más, Dios mismo se compromete a sacarnos del abismo, pero lo único que espera es tu respuesta, porque la salvación es para el que quiere. Si quieres, el Señor puede salvarte. Hoy es el día de responder a su amor. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te lleve por sendas de justicia, es mi oración por ti. Amén.